Buenos días a todos. Días, son las 11 de la mañana. Muy buenos días a todos. Buenos días a Son, todos, buenos días. Buen día. Buen día, buenos días. por favor, le agradezco mantengan el micrófono apagado, si son tan amables. Vamos a dar inicio al evento. Muy buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos al Diplomado Historia, Venezuela y su Porvenir, una iniciativa auspiciada por el Centro de Investigaciones Humanas, cuyos miembros están participando, están presentes en este evento, y la organización con Venezuela de Chile. Nos complace informarles que cada una de las conferencias de este diplomado será transmitida por el canal Políticamente Hablando de la costa este de los Estados Unidos, lo que nos permite proyectar este espacio académico más allá de las fronteras y estrechar lazos con nuestra diáspora intelectual. Mi nombre es César Rodríguez, coordinador de este diplomado y moderador de esta sesión de hoy. Ante iniciar la ponencia, quiero compartir con ustedes algunas orientaciones importantes para el buen desarrollo de esta jornada. Les solicitamos mantener, por favor, su micrófono en silencio durante toda la sesión para asegurar una transmisión clara y ordenada. Por favor, al ingresar a la sala, colocar su nombre completo, porque allí llevaremos el control de asistencia. Se les ruega no usar abreviaciones, seudónimos, etc. La duración estimada de este evento es de 2 horas y así ustedes lo han planificado. Sin embargo, podría extenderse unos minutos adicionales dependiendo del desarrollo de las intervenciones. Esta sesión, para su información, está siendo grabada. El registro audiovisual servirá tanto para fines académicos como para llevar el control de la asistencia del diplomado. Las participaciones se realizarán exclusivamente por escrito, a través del chat del Zoom. Las preguntas o planteamientos serán respondidos por el expositor correspondiente. Esta modalidad nos permitirá dar mayor cabida a la participación de todos y optimizar el tiempo disponible. En caso de recibir una gran cantidad de intervenciones, estas se organizarán en bloques de 5 preguntas. Una vez respondidas, será eliminada del chat. Las preguntas o planteamientos que no sean respondidos serán respondidas por su correo electrónico. En el día de hoy contaremos con 3 ponencias que se van a desarrollar de forma continua y al finalizar se abrirá el espacio para atender los planteamientos de ustedes. Agradecemos desde ya su gran colaboración y su atención al evento. Que esta jornada sea para todos un espacio fecundo de reflexión y aprendizaje sobre nuestra historia compartida y el porvenir que juntos soñamos compartir. El programa de hoy contempla lo siguiente: una introducción a cargo del abogado Alexander José Maita, director de Comando con Venezuela Chile y coordinador País 20 Mundo Chile. Luego tendremos 3 grandes presentaciones. La primera de ellas a cargo del doctor Giancarlo Brizuela, con el tema Ideas liberales en tiempos de edificación republicana y la formulación del proyecto nacional. Segundo, tendremos la presentación del doctor Luis Manuel Marcano Salazar, quien expondrá el establecimiento del Estado omnipotente. Y para finalizar, tendremos al magíster Sergio Guzmán, con su presentación Vino Nuevo en Odres Viejas, de cómo un acuerdo de gobernabilidad se transformó en un mecanismo de repartición de la renta petrolera. Cada una de ellas durará media hora aproximadamente y al culminar las 3 ponencias tendremos un periodo de preguntas por el chat y respuesta por parte de los expositores.
Damos inicio a esta enriquecedora experiencia con las palabras de bienvenida a cargo del abogado Alexander Magda, quien tendrá el honor de ofrecernos la apertura formal de esta jornada. Adelante, Alexander, por favor. Muchas gracias, César. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Buenos días. Buenos días para todos. Perfecto, buenos días, buen día. En nombre del Centro de Investigación Humanista, doy la más cordial bienvenida a esta primera clase del Diplomado en Historia de Venezuela y su porvenir, inaugurado el pasado 10 de mayo. Hoy iniciamos un espacio de reflexión y crítica y diálogo fecundo sobre los procesos históricos que han marcado el rumbo de nuestra nación. Para esta sesión inaugural contamos con el valioso aporte de 3 destacados ponentes. El doctor Giancarlo Brizuela, con la ponencia Ideas Liberales en Tiempo de Edificación Republicana y de Formulación del Proyecto Nacional. Del doctor Luis Manuel Marcano Salazar, quien nos presentará el establecimiento del Estado Omnipotente. Y el magíster Sergio Guzmán, con su exposición Vino Nuevo en Odres Viejas, de cómo un acuerdo de gobernabilidad se transformó en un mecanismo de repartición de la renta petrolera. Agradecemos profundamente a nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos, especialmente a historiadores, investigadores, estudiantes y personalidades del ámbito académico y cultural. Queremos recordar además que este diplomado ha sido concebido sobre todo para los jóvenes, para las almas inquietas, para quienes sienten hambre de historia patria, para aquellos que presienten que el porvenir se construye conociendo lo que fuimos. Esto no es solo un ejercicio intelectual ni un debate académico, es una invitación apasionada a sumergirse en el caudal vivo de nuestra historia y reencontrarnos con lo esencial, lo olvidado y lo negado. Agradecemos especialmente al equipo de Políticamente Hablando y en particular a su brillante conductora, la doctora Carmen Cecilia Pérez, cuya generosa colaboración hace posible que este espacio llegue en vivo a todos los rincones del país y del mundo. Gracias a ustedes, esta conversación se amplía, se democratiza y se vuelve parte del latido nacional. Durante las 11 sesiones nos proponemos pensar, cuestionar y debatir, sin consignas ni dogmas, aquello que muchas veces se ha callado, se ha ocultado, se ha manipulado. Esta es otra cara de la historia y ustedes están invitados no solo a contemplarla, sino a dialogar con ella. Que esta jornada sea el comienzo de un ejercicio de memoria crítica y visión constructiva para el país que todos soñamos. Bienvenidos todos los estudiantes y todos los ponentes a este gran diplomado. Que sea del disfrute de todos. Gracias. Muchas gracias, Alexander, por ese excelente inicio que has dado a este marco, a este evento y el inicio de esta jornada. A continuación, tenemos el honor de presentar a nuestro primer ponente, el doctor Giancarlo Brizuela, que nos brindará una reflexión profunda sobre el tema Ideas Liberales, una temática crucial para comprender los cimientos intelectuales y políticos de nuestra historia. Un breve resumen del doctor Brizuela. El doctor Giancarlo Brizuela posee un doctorado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó como profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y fue coordinador de la maestría en Historia de Venezuela de la Universidad en los Andes. En el 2021 recibió el Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, otorgado por la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Es autor de diversos libros y artículos académicos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales. Adelante, doctor Brizuela.
Doctor Brizuela, abra su micrófono, por favor. Tapar lata de que no tiene nada de la. Buenos días, cordiales saludos. Agradezco la invitación que me hizo el Centro de Investigaciones Humanísticas para participar en este importante evento, en este diplomado en Historia de Venezuela. Y tal como lo comentaron el profesor César Eduardo y el abogado Alexander Maita, voy a disertar rápidamente en estos 30 minutos de los que dispongo en torno a las ideas liberales en tiempos de edificación republicana y de formulación del proyecto nacional. Las ideas liberales constituyen un cuerpo doctrinario que prevaleció como corriente política durante el siglo XIX venezolano. Un conjunto de textos de la Primera República, de leyes, decretos, proclamas, manifiestos y periódicos de la época nos permiten acercarnos, nos permiten seguir la pista a este ideario que en el caso venezolano tiene su punto de partida a principios pues, del siglo XIX. La doctrina liberal está consagrada a proteger los derechos del individuo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y de ella se desprenden un conjunto de valores, normas y principios. Rápidamente, las garantías individuales, la igualdad ante la ley, la propiedad, la libertad de imprenta, la división de poderes, los principios alternativo y representativo, el sufragio y el régimen constitucional, la ciudadanía y, muy importante, el establecimiento de límites a la autoridad del Estado. Ahora bien, los prolegómenos del liberalismo venezolano. Aquí podemos ubicar el inicio de la tradición liberal, republicana y democrática venezolana. De esto no tengo dudas. De modo que es importante entonces mencionar rápidamente a figuras como Miguel José Sanz, fundador del Semanario de Caracas, el primer periódico independiente de Venezuela. ¿Ok? Sabemos que no es el primer periódico. Hubo uno anterior, fundado anteriormente, que fue la Gaceta de Caracas, pero el primer periódico independiente fue el Semanario de Caracas, dirigido por Miguel José Sanz junto con José Domingo Díaz. Miguel José Sanz se encargó de las columnas relacionadas con la política, mientras que José Domingo Díaz se encargó de la parte estadística y geográfica. Cabe decir, José Domingo... Doctor Brizuela, un inciso. No se está viendo bien la presentación. Por favor, ¿puede corregirla? O si quiere, se va sin la presentación, como le parezca. ¿Ahora? No se está viendo Es la que presentación. hay alguien que está compartiendo que se llama Nubia Aristimuño. Por favor, deje de compartir. Sí, abrieron otra pantalla. Oh, caramba. Y no se ve bien. No, hay dos pantallas. Ahora sí. Perfecto. Continúo. Sí, disculpe, por favor. Miguel José Sanz fue constante al publicar en sus 30 números la columna titulada Política. En esta columna se esbozan, se delinean las ideas que él considera deben formar parte de la médula ósea de la República
que se aspira a construir. Se exponen ideas relacionadas con la libertad, con la seguridad, con la igualdad ante la ley o la igualdad legal, con la propiedad. Se establecen algunas ideas, se exponen algunas ideas en relación con la ciudadanía, con la necesidad de establecer el sufragio. En cuanto a la ciudadanía, según Miguel José Sanz, lo que plantea en el Semanario de Caracas, esta es de dos tipos. Una formada por propietarios, que son los únicos que componen el pueblo, y otra sin derecho al voto, sin derecho a elegir ni a ser elegido, es decir, los no propietarios. Esta es una expresión pues, de lo que es el liberalismo inicial. Pero no solo es el Semanario de Caracas el periódico que se encarga de difundir las ideas liberales y republicanas en los tiempos aurorales del proceso independentista y de la República. Hay otros, como por ejemplo el Mercurio venezolano, efímero, de corta duración, que circuló entre enero y marzo de 1811, en tan solo 3 entregas, que fue dirigido por Francisco Isnardi. El Publicista de Venezuela, que se convirtió en el órgano divulgativo del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, del que vamos a hablar más adelante. El Publicista de Venezuela circuló entre el 4 de julio de 1811 y el 28 de noviembre del mismo año, en 22 entregas. Creado por el propio Francisco Isnardi. Una vez que Isnardi se hace cargo del Publicista de Venezuela, en calidad de secretario del Congreso Constituyente, que había sido instalado el 2 de marzo de ese año, por supuesto, al encargarse Isnardi del Publicista de Venezuela, el Mercurio venezolano dejó de circular. Y el otro gran periódico, aun cuando también fue de corta duración, apenas de 7 entregas, fue el Patriota de Venezuela, el órgano divulgativo de la sociedad patriótica. Este periódico circuló entre julio de 1811 y enero de 1812. Eso es expresión de lo que podemos definir como el primer liberalismo venezolano, utilizando una expresión del profesor y amigo Tomás Estraca. Ahora, hay otros documentos, hay otros textos oficiales, como lo mencioné al principio, que dan cuenta de esas primeras inquietudes y exposiciones de ideas liberales. Es el reglamento para la elección y reunión de los diputados que han de componer el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII en las provincias de Venezuela. Así comienza el interés de la Junta Suprema de Caracas, recién constituida, pues de dar respuesta a lo que venía sucediendo en nuestras provincias. De esta manera, la Junta Suprema de Caracas, también llamada Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, encomienda a Juan Germán Rocio, encomienda la tarea de redactar este reglamento. Ahora, este reglamento es interesantísimo. Ya para junio de 1810, Rocio tiene ya listo el reglamento, y de eso da cuenta la Gaceta de Caracas, quien publicó la noticia. Y cuando digo que es interesante este reglamento es porque, entre otras cosas, se inaugura en Venezuela el concepto de representación política. Se inaugura el concepto de representación política, que es un principio congénito a la idea liberal o de la idea liberal. Y, por supuesto, se establece el voto censitario. El voto censitario que es una primera visión desde el liberalismo sobre sobre el sistema eleccionario, que posteriormente, en las décadas siguientes, por supuesto, producto de la evolución natural de las ideas, del redimensionamiento de las ideas, pues esto va con el proceso paulatino y acompasado de democratización de las propias ideas liberales, va a llegar a lo que es el voto universal. Fíjense que se pasa del voto censitario al voto universal décadas más tarde.
En cuanto al concepto de representación política, que es importante, que es inaugurado por este reglamento, entre otras cosas, la representación se va a establecer a razón de un elector, los llamados electores parroquiales, por cada 500 almas en cada provincia o cuartel. Y un diputado, y esto es importante, un diputado por cada 20.000 almas y por cada exceso de 10.000 habitantes, un diputado adicional. De manera que estos son los criterios que se establecen para la escogencia, para la elección que se produjo entre agosto de 1810 y enero de 1811 de los diputados, de los 43 diputados que van a conformar el Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, que, como dije, se instaló el 2 de marzo de ese 1811. No me intento pasar la lámina, pero no. Si me permite, siga con su speech, doctor Brizuela. Perfecto. Dale al mouse, a ver, de repente con el mouse si pasa. Ok. Expresiones liberales en el Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela. Generalmente, cuando hablamos del Congreso Constituyente de 1811, se cree que las principales, por supuesto que lo fueron, las principales disposiciones, los principales acuerdos giran en torno a la Declaración de Independencia y en torno a la aprobación de la Constitución Federal en el 21 de diciembre de 1811. Por supuesto que son las dos definiciones centrales. No obstante, hay otros acuerdos que son importantísimos y que dan cuenta precisamente del ambiente, de la carga liberal presente en el debate, en aquellos debates parlamentarios de 1811. Una de esas disposiciones es la aprobación de los derechos del pueblo, en los cuales me voy a detener unos minutos, aprobados por la sección legislativa de Caracas el 1 de julio de 1811. En ese momento, la sección legislativa de Caracas, que reunía a los diputados de la provincia de Caracas, la provincia de Caracas era la más extensa y la más poblada, por lo tanto, reunió 21 diputados. Pues bien, estos 21 diputados nucleados alrededor de la sección legislativa de Caracas, el 1 de julio de 1811 aprobaron estos derechos del pueblo. Pero, repito, dentro de unos minutos me voy a detener concretamente en este caso. El reglamento sobre la libertad de imprenta es otro de los acuerdos importantísimos de aquel Congreso de 1811. El reglamento sobre la libertad de imprenta va a ser publicado en la Gaceta de Caracas el 25 de julio de 1811. Pero aquí hay algunas cosas que son interesantísimas, no dejar de mencionar. Mientras se debatían estos temas en Caracas, las Cortes de Cádiz debatían temas similares, por lo menos en lo que concierne a la libertad de imprenta. No en balde, el 5 de noviembre de 1810, las Cortes de Cádiz habían aprobado un reglamento sobre la libertad de imprenta similar al que se aprobó meses después en Venezuela. Pero es que es indudable que los diputados que estaban sesionando en Caracas conocían lo que se venía discutiendo del otro lado del Atlántico, porque en la Gaceta de Caracas se habían publicado sendos artículos y alguna parte de las intervenciones de algunos diputados gaditanos, Agustín de Argüelles, Manuel Luján, Nicasio Gallego, entre otros, quienes insistieron en la necesidad de aprobar un reglamento. De modo pues que en el caso de las Cortes de Cádiz fue aprobado en noviembre de 1810. El que se aprueba en Caracas, el que aprueba el Congreso de 1811 es similar en cuanto a articulado, y el preámbulo parece escrito por la misma persona. De forma que es evidente que hubo influencia de los liberales gaditanos en este sentido, en el caso concreto de la libertad de imprenta.
Otro debate importantísimo que se produce en el marco, en el contexto del Congreso de 1811 es el que tiene que ver con la igualdad de los pardos, que se produjo el 31 de julio de aquel año 1811. Aparece nuevamente el nombre de Francisco Javier Llanes, quien presidía la sección legislativa de Caracas y quien promovió la aprobación de los derechos del pueblo. Francisco Javier Llanes, junto con Antonio Nicolás Briceño, el primero, Llanes, diputado por Araure entonces un partido capitular de la antigua provincia de Caracas, y Antonio Nicolás Briceño, diputado por la provincia de Mérida, proponían la necesidad de aprobar la igualdad de los pardos, y porque calzaban los puntos para obtener, según ellos, el carácter de ciudadanos, la condición de ciudadanos. Y los argumentos eran, entre otros, que por un lado eran propietarios, muchos de ellos se habían convertido en importantes propietarios, pero además eran alfabetas. Pero como argumento adicional es que representaban el 46% de la población de la provincia de Caracas. Ahora bien, los derechos del pueblo en 1811, les dije que me quería detener rápidamente por la importancia que esto tiene en cuanto al inicio de la tradición liberal, republicana y democrática venezolana. Los derechos del pueblo, grosso modo, recogen estas ideas que son medulares, repito, en la formulación inicial del proyecto republicano. El fin de la sociedad es la felicidad común. Esta consiste en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley. Ninguno debe ser acusado, preso ni detenido, sino en los casos determinados por la ley. Ninguno debe ser juzgado ni castigado, sino después de haber sido oído legalmente y en virtud de una ley promulgada anterior al delito. La ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión y la tiranía. El magistrado que decrete y haga ejecutar actos arbitrarios será castigado con la severidad que previene la ley. La ley no debe decretar sino penas muy necesarias y estas deben ser proporcionadas al delito. La casa de todo ciudadano es un asilo inviolable y las visitas domiciliarias y ejecuciones civiles solo podrán hacerse durante el día en virtud de la ley y con respecto a la persona y objeto expresamente indicados en el acta que ordena la visita. Ningún género de trabajo, de cultura ni industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos. De manera que esta era una declaración inicial de aquella república que se constituía en ese mismo año. 4 días antes, por cierto, estos derechos del pueblo fueron aprobados por la sección legislativa de Caracas 4 días antes de declararse la independencia. Rápidamente, Llanes y Lander, trazos de un liberalismo inicial. ¿Por qué escogía Llanes a Francisco Javier Llanes, que vuelve a aparecer, y a Tomás Lander? Porque indudablemente ellos son las primeras plumas del liberalismo. En el caso de Llanes, por supuesto, combinado con importante carga de republicanismo. No obstante, en ambos hay ideas liberales de tiempos iniciales, ¿ok? Por ejemplo, Tomás Lander funda en 1822 el periódico El Venezolano, y en ese periódico, por supuesto, se dedica a difundir, a hacer propaganda de aquellas ideas liberales en las cuales él creía y que él creía debían ser la fuerza motriz de aquella república que se había inaugurado ya en el contexto colombiano, ya en el contexto gran colombiano en 1821. Este periódico circuló entre 1822 y 1824. Dentro de unos minutos me voy a referir un poco a algunas de las ideas que difunde Tomás Lander y que están consideradas como los inicios del credo liberal en Venezuela. Mientras tanto, el Observador Caraqueño es fundado por Llanes y Cristóbal Mendoza entre 1824 y 1825, también en el vientre de la República de Colombia, mejor conocida por la historiografía de mayor circulación como Gran Colombia.
Hay otros documentos que también dan cuenta de esas ideas republicanas y liberales. Los apuntamientos sobre la legislación de Colombia de 1883, firmados por Francisco Javier, escritos por Francisco Javier Llanes, y que por cierto se dieron a conocer recientemente, porque no se conocían, se conocieron en el 2009, cuando la Academia Nacional de la Historia los publicó. El Manual del Colombiano o Explicación de la Ley Natural, que se le atribuye a Tomás Lander, que es una suerte de catecismo ciudadano, en el cual se delinean precisamente los deberes y derechos del ciudadano, en el contexto, repito, de esa república que aspira, que sueña Lander en que se construye en Venezuela. Y por último, el Manual Político del Venezolano, de Francisco Javier Llanes, publicado en 1839. Estos son dos periódicos y 3 textos referenciales para aproximarnos a la idea de estas dos figuras importantes de aquel liberalismo inicial. Repito, Francisco Javier Llanes y Tomás Lander. Precisamente en ese periódico titulado El Venezolano, Lander publica lo que a su juicio son los 6 grandes principios o los 6 principios fundamentales que convienen a toda constitución libre. Esto es el resumen de un artículo que publicó Lander, repito, en El Venezolano del 23 de diciembre de 1822. Él dice que los principios fundamentales de una república libre son la separación de poderes, que los funcionarios públicos respondan a los intereses de la nación y no a quienes ejercen el poder ejecutivo, que los jueces sean vitalicios y no puedan ser removidos, de manera que, no temiendo al gobierno, administren justicia con rectitud, juicios públicos y jurados, libertad de imprenta, que ningún individuo sea arrestado sin que se le haga saber la causa de su prisión y se le juzgue dentro del término señalado por la ley. Esto es textual, ¿ok? Este es un resumen, pero textual, de lo que prescribió Tomás Lander como principios fundamentales de la doctrina liberal y de lo que debía adoptarse en aquella república a la que ya se le hacían críticas desde el mismo sector republicano, ¿ok? Me refiero a la República de Colombia, a la Gran Colombia. De la Guerra Federal a la Federación, el Proyecto Nacional en ciernes. ¿Por qué hago este salto? Porque lo advertí en el título, ¿ok? Mi interés en esta ocasión es presentar las ideas liberales, una breve exposición de las ideas liberales en primer término en el contexto de la edificación republicana y en segundo lugar a propósito de la formulación del proyecto nacional que podemos ubicarlo una vez culminada la guerra federal. Aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, la proclama de Palmasola del 24 de julio de 1859 de Juan Crisóstomo Falcón, y la voy a leer textualmente un par de líneas. La libertad eleccionaria es la paz de Venezuela. El pueblo quiere y no lo dejan elegir. Venezuela tendrá elecciones libres. Esto de alguna manera, esta proclama, apenas cuando iniciaba la guerra federal comienzan, saben ustedes, en febrero de ese año, del año 59, y bueno, llega a su fin en 1863 con el Tratado de Coche, saben ustedes, pero una vez que culmina la guerra y triunfa la llamada Federación y asume el poder Juan Crisóstomo Falcón, una de las primeras medidas que adopta es la promulgación del decreto de garantías políticas e individuales. Esto es fundamental y totalmente de acuerdo con lo que señala Germán Carrera Damas. Es la piedra angular del proyecto liberal, del proyecto nacional. El decreto de garantías políticas e individuales estipula 14 garantías, entre ellas la garantía de la vida, queda abolida la pena de muerte. El derecho a la propiedad, la inviolabilidad del hogar, el secreto de correspondencia, la libre expresión del pensamiento, entre otros. En total suman 14 garantías. Y esto es importante porque cuando se aprueba, cuando la Asamblea Constituyente, convocada en ese entonces, aprueba la Constitución Federal de 1864,
lo recogido en este decreto de garantías políticas individuales va a ser, se va a insertar de manera íntegra en el título tercero de esta Constitución Federal. Pero hay otros elementos importantes, y es que la Constitución Federal inaugura también el concepto de la alternabilidad republicana. Es decir, no hay reelección inmediata. Se reivindica el principio de la alternabilidad por el cual había abogado Tomás Lander en los años 30 y que va a ser una de las banderas del Partido Liberal de Venezuela, fundado en 1840 por Lander y Antonio Leocadio Guzmán, entre otros. Se crea el voto directo y secreto, se crean los estados autónomos, y esto es importante porque se le da fisonomía a Venezuela como país federal, como un modelo federal. Se establecen estados iguales en entidad política. Se crean los Estados Unidos de Venezuela. Y los estados, las provincias históricas van a ser sustituidas por los estados autónomos. Se crean 20 estados. Puedo mencionarlos rápidamente. En buena medida son los mismos que se crearon de acuerdo con la ley del 28 de abril de 1856. Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturín, Margarita, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. No crean que me estoy equivocando y que en vez de Zulia digo Maracaibo. No crean que me estoy equivocando y que en vez de Anzoátegui digo Barcelona. Así se llamaban los estados de acuerdo con la Constitución Federal de 1864, ¿ok? Entonces, los estados autónomos sustituyen a las viejas provincias, de modo que la Constitución Federal del año 64 se va a convertir en la constitución más progresista y de avanzada, pues, de ese periodo. Ya voy redondeando, ¿ok? Un proyecto país desde la autocracia guzmancista. Antonio Guzmán Blanco, saben ustedes, toma el poder político el 27 de abril de 1870. Pero ¿qué nos interesa resaltar? Entre otros aspectos, aquellas medidas que van a ser importantes en la formulación de ese proyecto país, de ese proyecto nacional. Voy a resaltar 5 o 6 rápidamente. Seguramente van a quedar, por supuesto, algunos por fuera, pero el tiempo pues no lo permite. El decreto de instrucción primaria gratuita y obligatoria, promulgado en el 27 de junio de 1870, es decir, 3 meses después del triunfo de la revolución acaudillada por Guzmán Blanco. Es un decreto fundamental porque se va a convertir en jurisprudencia. En adelante el Estado va a estar comprometido en cuanto al fomento de la instrucción pública. La pacificación y el pacto con los caudillos, que es un paso importante que da Guzmán Blanco, porque si él aspira que haya un crecimiento del mercado interno, si él aspira a insertar a Venezuela en el concierto de las naciones capitalistas, si él aspira que Venezuela dé un salto importante y se convierta en una república liberal, eso pasaba porque hubiese estabilidad y paz en el país. Por lo tanto, él establece acuerdos con caudillos locales y regionales, lo que Diego Bautista Urbaneja Arroyo califica o denomina o señala como red caudillista o pirámide caudillista. Y esto, vaya que este modelo, esta fórmula le funcionó a Guzmán Blanco porque durante un tiempo importante garantizó la estabilidad que le permitió en adelante establecer un conjunto de medidas en función de avanzar en ese proyecto liberal que él aspiraba a construir en Venezuela. Al margen de críticas que tenemos, que indudablemente Guzmán termina construyendo, más bien una autocracia liberal. Otra de las medidas importantes es la creación de la Compañía de Crédito en diciembre de 1870, con lo cual él, estableciendo una alianza con los principales comerciantes de Caracas, convierte a las principales firmas comerciales ya no en acreedores, sino en socios del Estado, sobre todo para él garantizar flujo de caja.
en ese primer año difícil de la revolución que él acaudilló o que él estaba acaudillando. La creación en 1871 de la Dirección General de Estadística, que es importantísimo, porque sin estadística no hay planificación gubernamental. De modo que en la Dirección General de Estadística, Guzmán Blanco designa como director de esa dirección, como director a Andrés Aurelio Lebel de Goda, quien va a organizar el primer censo nacional 2 años después, en 1873. La codificación nacional que se inicia entre 1872 y principios de 1873. Se crean los códigos civil, de comercio, penal, militar, de hacienda, procedimiento civil, procedimiento criminal. La política de progreso material y cultural, no me voy a detener aquí, solo voy a hablar de la red de ferrocarriles, 2 de ellos, el tramo Aroa-Tucacas, que es culminado a finales de 1877 con el auxilio financiero de la Compañía Inglesa de las Minas de Aroa, y la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira, que es inaugurado en el marco del centenario del natalicio del Libertador, en julio de 1883. Las celebraciones apoteósicas y centenarias de 1883, que son utilizadas por el caudillo, por Guzmán Blanco, para acicatear el imaginario nacional y para presentarse, por supuesto, él como megalómano que era, como continuador de la gesta bolivariana. Pero aquí sí me detengo en un par de minutos, las reformas constitucionales de Guzmán Blanco. La primera en 1874, que va a echar al cesto aquel derecho que se conquistó en la Constitución del año 64, del voto directo y secreto. Precisamente la reforma constitucional del año 74 acaba con el voto secreto, entre otras cosas. La reforma constitucional de 1881, que centraliza aún más el poder político, sobre todo, entre otras cosas, crea el Consejo Federal. Con esto se elimina la votación directa, el voto directo, con la creación del Consejo Federal. Se crean en lugar de los 20 estados que había creado la Constitución del año 64, se crean 9 grandes entidades federales, 9 grandes entidades. Se crean como medidas colaterales a esa reforma constitucional. Se crearon los distritos militares, se crearon los delegados nacionales, que no era otra cosa que la intromisión del poder central en las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya como corolario, a modo de cierre, el proyecto nacional, pero pensado desde el liberalismo democrático. A partir de 1883, un conjunto de figuras representativas del liberalismo, pero que no eran guzmancistas, que ya se habían distanciado de Guzmán Blanco, sobre todo después del primer gran cisma del Partido Liberal, el cual se produce en 1878. Estas figuras, a partir de 1883, van a plantear un conjunto de ideas que no era otra cosa que redimensionar el liberalismo, porque ellos estaban convencidos de que Guzmán se había desviado el proyecto liberal. Ya entonces comienzan a hablar de la necesidad de fomentar el pluripartidismo liberal, que no era, como decía Guzmán, que el liberalismo debía tener un solo partido que los representara, sino que era posible constituir diversos partidos dentro de la propia comunidad liberal. Es decir, lo que yo postulo como lo que planteo o lo que denomino el pluripartidismo liberal. Y ellos se valieron de la prensa. Laureano Villanueva, José Manuel Montenegro, Luis López Méndez, Tomás Ignacio Potentini, Luis Correa Flinter, Alejandro Urbaneja, entre otros, pero son los nombres más representativos que desde la prensa, Villanueva y Montenegro, desde un periódico que se llamó El Deber, que circuló en Caracas, los llamados yunqueros, Tomás Ignacio Potentini, Luis Correa Flinter, que fundaron el periódico El Yunque en 1887, también postulan estas ideas y señalan pues que Guzmán no representa al genuino liberalismo, no representa esa aspiración de construir una república liberal. De modo pues que
en el vientre del guzmancismo hay un grupo, hay una playa de intelectual que va a pensar en un proyecto país, pero reitero, desde el liberalismo democrático. Bueno, ya vi que llegué al final de la presentación. eh, Creo que fueron 45 minutos, No, pero como sé que muchas cosas no se abordaron, pues quedarán para el ciclo de preguntas y respuestas. por Muchas favor, gracias, muchas gracias. muchísimas gracias, doctor Brizuela. Esta exposición nos reafirma la importancia de comprender nuestra historia, nuestras raíces, para proyectar un porvenir con sentido histórico. Excelente presentación. Eh, Le voy a agradecer, por favor, a algunas personas que tienen seudónimos o abriegan su nombre, si lo pueden colocar completo. Se le agradece porque por allí vamos a tener, digamos, el registro de la presentación. A continuación, damos entrada al doctor Luis Manuel Marcano Salazar, director académico de este diplomado, quien compartirá su ponencia titulada El establecimiento del Estado omnipotente. Doctor Marcano es doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, doctor en Derecho por la Universidad Central de Chile, licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela, entre otras titulaciones. Su trayectoria docente se remonta a 1992, habiendo sido profesor en diversas universidades venezolanas, y actualmente se desempeña como director de investigación y posgrado de la Universidad San Estanislao de Scotia SEC en Santiago de Chile, donde también forma parte del equipo de política global. Bienvenido, doctor Marcano, adelante. Don César, gracias, ingeniero César Rodríguez, por esta oportunidad. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Escucha bien. Bien, gracias, don César, Se gracias escucha muy bien. por esta oportunidad. Y agradecido infinitamente a todos los que se están conectando en este diplomado, porque está hecho y construido con todo el amor del mundo para tocar esos hilos de la historia de Venezuela que son tan importantes, que es nuestra patria amada. Quiero agradecer, con muy importante agradecimiento al presidente del Centro de Investigación Humanista, a don Elías Avendaño Saca, a los representantes del Centro de Investigación Humanista en América Latina, en Argentina, Numan Montes de Oca, en Colombia, Rafael López, en Perú, al presidente de la Fundación Universidad Hispana y miembro del Centro de Investigación Humanista, y así a todos quienes hacen esto posible. Mi conferencia se inicia fundamentalmente políticamente hablando, que gracias a ellos, además que es un agradecimiento muy, pero muy profundo, que gracias a ellos este diplomado está llegando a todas partes del mundo a través de la plataforma de Políticamente Hablando desde la costa este de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Cecilia Pérez. Mi conferencia se inicia con una reflexión sobre el ascenso de Juan Vicente Gómez, considerado como un punto de inflexión fundamental para comprender la transformación del sistema político venezolano, del autoritarismo congregante y unificador, al surgimiento de un Estado modernizador que allanó el camino para la consolidación de lo que se ha denominado y denomino el Estado omnipotente. No obstante, resulta indispensable, distinguido público, revisar los elementos esenciales del liberalismo decimonónico que acaba de tocar con mucha maestría mi colega y amigo Giancarlo Brizuela, pues será sobre sus ruinas donde se va a erigir el modelo positivista gomecista, que va a ser la piedra angular de ese Estado todopoderoso que en nuestros días da señales inequívocas de desmoronamiento. De tal forma que en algunos espacios de esta presentación
tocaremos algunos momentos históricos que ilustrarán la tesis del Estado todopoderoso y omnipotente que está muriendo. Ok, acá. Ahí colocaron algo en la pantalla que no lo coloqué yo en mi presentación. Por favor, si lo podrían corregir, se los agradecería. Gracias. Eh, Durante el siglo XIX, Venezuela participó en un proceso regional de construcción de los estados nacionales, pues, caracterizado por la implementación de modelos republicanos inspirados en el liberalismo político europeo. Este proyecto incluía la centralización del poder estatal, la promoción de instituciones civiles, como bien lo manifestó nuestro querido Giancarlo Brizuela, por encima del poder militar y la. ¿Cómo decide, doctor? Doctor Luis Marcano quedó en silencio. Se congeló la imagen, parece. Sí. A ver, Mientras él vuelve, vamos a hacer lo aquí siguiente. estoy, ya va, estoy acá. Ah, que se ve congelado la imagen. Sí, sí, estoy acá. Quisiera, sí, por favor, si cuando vaya pasando las láminas, si me pueden decir si están pasando, pues, ¿no? La ven clara. Adelante. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Uno, Perfectamente. gracias. Uno de los momentos claves de este proyecto se dio durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en 1870, como aparece en la lámina, a 1888, quien, queridos colegas y amigos y público, va a impulsar una serie de reformas tendientes a modernizar el Estado venezolano, ¿no? Estas reformas incluyeron la creación del Sistema Educativo Nacional, la expansión de las obras públicas, la implementación de un sistema de códigos jurídicos y la promoción de una burocracia centralizada. No obstante, el liberalismo venezolano del siglo XIX no tuvo exento de contradicciones, ya que coexistía con formas de poder personalista y caudillista y con una economía todavía predominantemente agraria. El proyecto liberal también se va a sustentar en una visión de progreso económico basada en la inserción de Venezuela en el mercado mundial como exportador de productos primarios, como el café y el cacao. Esto, distinguido público, va a generar una oligarquía agroexportadora que, si bien defendía ciertos aspectos del liberalismo económico, tenía una débil adhesión al liberalismo político en su versión democrática, ¿no? En muchos casos, la centralización del poder fue vista como un instrumento de control, más que como un instrumento de control, que como un medio para garantizar la participación ciudadana. La inestabilidad crónica, pues, de que existía en el siglo XIX venezolano, marcada por guerras civiles recurrentes y conflictos entre caudillos, dificultó la consolidación de un Estado moderno que hubiese sido funcional. Aunque se aprobaban constituciones y se celebraban elecciones, estas prácticas eran en gran medida, eran más que todo simbólicas y el poder real permanecía en manos de caudillos regionales o líderes militares con base territorial o con clientelas propias, ¿no? Esta tensión entre las formas institucionales del liberalismo y las prácticas autoritarias de poder fue una constante en la política venezolana. En suma, el proyecto liberal del siglo XIX en Venezuela fue más una aspiración que una realidad plena. A pesar de los avances formales, el país no logró consolidar una cultura política democrática ni un aparato estatal verdaderamente profesionalizado. Estos déficits estructurales del liberalismo decimonónico permitirán a comienzos del siglo XX el ascenso de una figura como la de Juan Vicente Gómez, quien va a capitalizar todo el deseo de orden
como también pues, como producto pues, del agotamiento del ciclo liberal tradicional. Juan Vicente Gómez llegó al poder en un momento de vacío político e institucional. En diciembre de 1908, distinguido público, el entonces presidente Cipriano Castro se ausenta del país para someterse a un tratamiento médico en Europa. Gómez, que ocupaba para ese momento la vicepresidencia, ejercía funciones de confianza, aprovechó esta situación para ejecutar un golpe de Estado a su compadre. El golpe de Gómez no generó resistencia significativa. Su llegada al poder respondió a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre los estructurales destaca el peso de su personalidad sobre las milicias regionales y tropas leales a caudillos, así como la debilidad de las instituciones civiles y la inexistencia de un ejército nacional. Entre los factores coyunturales se cuentan el antagonismo del gobierno de Castro con poderes imperiales, el descontento de los sectores económicos y el interés de las potencias extranjeras, pues las mismas que bloquearon el puerto de La Guaira en 1902. Por cierto, sobre este tema hay un trabajo buenísimo del embajador Armando Rojas Sardi, titulado, aquí está en la pantalla, lo puse, los Estados Unidos y el bloqueo de 1902, para quienes deseen profundizar este tema. Contrario a lo que dicen algunos autores, considero que el régimen de Gómez anuló formalmente el proyecto liberal que fue heredado del siglo XIX, manipulando en la práctica su idea y sentido de orden social y jurídico. Si bien mantuvo una fachada institucional republicana, una constitución, un congreso y procesos electorales un poco simulados, el sistema político se transformó en un aparato subordinado completamente al poder ejecutivo. La soberanía popular fue sustituida por la lógica del control personal y la legalidad quedó reducida a un instrumento del gobierno. Pues Gómez eliminó los espacios de participación política, suprimió las libertades públicas. Los partidos políticos fueron disueltos, los periódicos independientes fueron clausurados o censurados, y los opositores, tanto liberales como socialistas, fueron perseguidos, encarcelados y también exiliados. El régimen se sustentó en una red de delación, control policial y represión sistemática. Las cárceles políticas como la Rotunda pues se convirtieron en símbolos de ese autoritarismo gomecista. Sin embargo, en el plano económico, Gómez promovió una política de apertura hacia el capital extranjero. Particularmente fue relevante la concesión de vastos territorios a empresas petroleras británicas, holandesas y estadounidenses, lo que marcó el inicio del modelo rentista venezolano. O sea, la renta petrolera, distinguido público, que también de eso nos va a hablar nuestro próximo ponente, permitió al Estado financiar obras de infraestructura y pagar la deuda externa, y ganándose con ello la confianza de los inversionistas y de los acreedores internacionales. Este pragmatismo económico orientado al orden y a la estabilidad macroeconómica, distinguido asistente, contrastó con el inmovilismo político. ¿No? Gómez evitó reformas sociales, educativas o laborales significativas. Su visión del desarrollo se centró en garantizar la seguridad jurídica para el capital extranjero y en consolidar un aparato de coerción interna que impidiera cualquier forma de protesta organizada. Así, pues, se va a establecer una dicotomía estructural en la modernización económica, por un lado, sin una democratización política. Por lo tanto, el gobierno de Gómez representó una forma de autoritarismo modernizador, caracterizado por la utilización del Estado como instrumento de control social y desarrollo económico, al servicio de una élite rentista. Fachada del proyecto liberal, esa fachada fue preservada en sus aspectos funcionales, lo que es el centralismo, la administración, los códigos legales, pero eso fue vaciado
de sus contenidos libertarios y democráticos. Pues entonces tenemos pues que el régimen de Gómez dejó un legado institucional profundamente autoritario. Durante su mandato se consolidó una cultura política basada en el clientelismo, el miedo y la obediencia. Esto generó también distinguidos asistentes, una estructura estatal que era altamente centralizada, en la cual las decisiones se tomaban desde el Ejecutivo, sin mediación institucional efectiva. O sea, la figura del presidente adquirió un carácter casi monárquico, pues sostenido por el Ejército Nacional que había organizado y legitimado por la estabilidad del silencio en las cárceles, la paz en los cementerios y el trabajo de los prisioneros políticos que ayudaron a construir la red de carreteras que por primera vez conectó a la capital con las principales ciudades. A su muerte en diciembre de 1935, 17 de diciembre, Venezuela enfrentaba el desafío de reconstruir pues su vida política. La transición fue encabezada por Eleazar López Contreras, uno de los principales colaboradores de Gómez, inclusive su ministro de Guerra y Marina, que intentó llevar adelante una apertura controlada del sistema. Bajo su gobierno se aprobaron algunas reformas institucionales, se permitieron otros niveles de organización política y se promovieron, distinguido público, medidas para ampliar la base del poder civil. Por cierto, esa transición tutelada por Estados Unidos también la he trabajado en esta publicación que está en la lámina, que tienen en la pantalla y que pudiera, pues, a quienes estén interesados, profundizar en ese tema, en la relación con los Estados Unidos. La inercia autoritaria heredada, pues, dificultó la consolidación de un régimen democrático. La sociedad civil carecía de experiencia organizativa y de canales institucionales para expresar sus demandas, pues, ¿no? La represión, la represión que se había desarticulado en los actores políticos y los movimientos obreros y estudiantiles generaba que apenas pudieran reorganizarse. La herencia del gomecismo no fue solo institucional, sino también fue cultural. Se había naturalizado el poder fuerte, la represión como forma de gobierno y la pasividad política. Pese a ello, distinguido público, el proceso de transición iniciado en 1936 permitió el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, como los partidos de Acción Democrática, el Comité Organizador Político Electoral Independiente, el COPEI, consecuencia de la antigua Unión Nacional Estudiantil, que décadas más tarde jugaría un papel central en la vida política y el establecimiento del sistema político que por decirlo de alguna manera gráfica, se arrastraría con cansancio y, si se puede decir, torpeza hasta las puertas del siglo XXI y el advenimiento, pues, de una lamentable nueva dictadura. El proceso de desarrollar un superestado modernizador, omnipotente, petrolero, estado empresa y populista, sería largo y accidentado, con avances y retrocesos hasta culminar en 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y el inicio de lo que el profesor Juan Carlos Rey definió en su oportunidad como el sistema populista de conciliación de élites, temas que le tocarán al próximo ponente. Por lo tanto, el régimen de Gómez actuó como un punto de inflexión. Si bien logró estabilizar el país y sentar las bases del Estado central moderno, lo hizo a costas del populismo político, la participación ciudadana y las libertades fundamentales. Esta contradicción estructural seguiría marcando la vida política venezolana durante buena parte del siglo XX. De tal manera, pues, que la transición que va a protagonizar el presidente Eleazar López Contreras heredó no solo el aparato estatal gomecista, sino también un país expectante ante posibilidades de cambios estructurales. A diferencia de otros escenarios latinoamericanos, donde la desaparición de un dictador daba paso a nuevas autoridades, en Venezuela se abrió una coyuntura excepcional.
López Contreras optó por un proceso de transición con base en el respeto formal del orden constitucional, pero con la voluntad explícita de iniciar una modernización política e institucional. Esta voluntad que algunos analistas han caracterizado como un voluntarismo institucionalizador, va a permitir que la figura del presidente se apartara progresivamente de la transición de esa tradición cesarista gomecista, sin romper bruscamente con el orden establecido. Esta transición se dio en un contexto de agitación social, donde los nuevos actores como estudiantes, los gremios, los partidos emergentes ocuparon el espacio dejado por el autoritarismo gomecista. Aquella generación del 28, con figuras como Betancur, Villalba y Leoni, irrumpió con propuestas democráticas y socialistas que desafiaban al viejo orden, generando tensiones con un gobierno aún permeado por la herencia militarista del pasado. Un punto de inflexión fue distinguido público la protesta del 14 de febrero de 1936, cuya represión obligó al presidente a reaccionar. Destituyó al gobernador responsable, restituyó garantías y prometió un plan de gobierno, el programa de 1936. Así nació pues el programa de febrero, una declaración de principios orientada a modernizar el Estado, fortalecer la legalidad y abrir espacios de reformas sociales, laborales y administrativas sin romper con ese modelo republicano ni adherirse al socialismo. Este programa también tuvo un fuerte valor simbólico. López Contreras se desmarcó del personalismo gomecista y reafirmó su compromiso con la institucionalización, proponiendo incluso la reducción del periodo presidencial y renunciando pues a la reelección. Sin embargo, la apertura tuvo sus límites. Ante ese avance poderoso del marxismo y el auge de partidos de izquierda, el gobierno aplicó medidas represivas como la censura y la expulsión de dirigentes comunistas para el momento, lo que evidenció un control selectivo de esa disidencia. Distinguido público, esa dualidad entre las reformas progresistas y los controles autoritarios va a marcar la vida de ese periodo. Se avanzó en legislación social y en la creación de nuevas instituciones, pero persistió la estructura de poder heredada, limitando el alcance de la democratización. Desde el punto de vista electoral se mantuvo el sufragio restringido y el voto indirecto frente a las exigencias de una democracia plena promovidas por los sectores más radicales. A pesar de estas contradicciones, el presidente López Contreras logró evitar el colapso institucional y logró la estabilización del país. Su programa navegó entre el cambio y la continuidad, priorizando la gobernabilidad sobre las transformaciones abruptas. Pues así, su presidencia representó una transición cautelosa pero significativa. No fundó una democracia, pero sí sentó las bases legales e institucionales para que ella pudiera germinar en el futuro. Su legado es el de un reformista prudente que entendió que la legitimidad del poder debía reposar en el orden institucional, no en la arbitrariedad de carácter personal. El gobierno de Isaías Medina Angarita, que le va a suceder, representó un hito en la transformación del Estado venezolano. En medio de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, la consolidación del modelo rentista petrolero y el auge del intervencionismo global, Medina impulsó una tradición desde el liberalismo oligárquico hacia un Estado con funciones económicas y sociales más activas. Sin abandonar de todo el liberalismo político, introdujo mecanismos de planificación, regulación y redistribución que sentaron las bases del futuro Estado desarrollista venezolano. Aunque el gobierno de Isaías Medina Angarita mantuvo elementos del liberalismo político, como el respeto al pluralismo y las formas constitucionales, en la práctica, distinguido público sentó las bases de un Estado profundamente vinculado a la lógica rentista petrolera. Esta dependencia estructural
de la renta no solo fortaleció la capacidad de intervención del Estado, sino que afianzó un modelo de centralización económica y administrativa que iría configurando un Estado cada vez más omnipotente. Así, bajo la apariencia de continuidad liberal, se gestó un nuevo tipo de Estado, no socialista en lo doctrinario, pero sí orientado a controlar, planificar, a redistribuir desde el centro, distinguido público con recursos provenientes fundamentalmente de su suelo, más que de la riqueza de la empresa, más que de la riqueza de la sociedad, de la riqueza de lo que tenía el Estado, que era petróleo y más petróleo. La guerra pues evidenció la vulnerabilidad de la economía nacional altamente dependiente del petróleo y de bastantes importaciones de productos básicos y legitimó una política de diversificación productiva conocida como el sembrar el petróleo. Pues esta estrategia inspirada por pensadores venezolanos como Adriani y Ursula Pietri dio paso a un Estado promotor del desarrollo que conservaba el sector privado, pero asumía funciones directivas de maestro, de director de orquesta. Dos leyes claves sustentaron este giro. La ley del impuesto sobre la renta de 1942, que va a incrementar los ingresos del Estado, y la ley de hidrocarburos de 1943, que va a redefinir las relaciones con las transnacionales. Estas normas, distinguido público, van a fortalecer al Estado no solo fiscalmente, sino también como un garante de la justicia social, articulando un modelo de economía mixta como fuente de protagonismo del Estado. Ideológicamente, el medinismo combinó el liberalismo progresista social cristiano y el reformismo democrático. Intelectuales como Uslar Pietri, también está Mario Briceño Iragorri, Gustavo Herrera, legitimaron la intervención estatal como una vía para lograr ese desarrollo, equidad y cohesión social también, sin caer en el estatismo. El Estado medinista se definió como regulador y planificador, pero también con una vocación liberal pluralista. Este modelo fue observado con interés por diversos sectores, pues Acción Democrática, aunque en oposición, reconoció sus avances y los incorporó como base programática para sus futuras reformas después del golpe de Estado mal llamada Revolución de Octubre de 1945. Igualmente, sectores del ejército vieron en Medina un antecedente de ese nacionalismo militar desarrollista que se va a consolidar, distinguidos públicos, con Pérez Jiménez adoptando un énfasis en la soberanía económica, el desarrollo interno y la centralidad del Estado, aunque desde la lógica más autoritaria. Así pues, el Estado que emerge en ese periodo constituyó una convergencia entre el nacionalismo autoritario y la socialdemocracia institucional, ambos compartiendo la idea de un Estado interventor capaz de canalizar la renta petrolera hacia el desarrollo. Esta matriz perduraría hasta bien entrado el siglo XX, trascendiendo pues los cambios de régimen. Las reformas no estuvieron exentas de tensiones. El empresariado tradicional, representado por sectores de la prensa y gremios como Fedecámara, criticó el modelo por su supuesta cercanía al socialismo. Sin embargo, el gobierno argumentó que su objetivo no era desplazar al capital privado, sino orientarlo para el bien común. Esta defensa se articuló en foros como el ciclo de conferencia del PDB, que fue en 1944, donde se argumentó que la intervención del Estado era compatible con la libertad económica innecesaria en esos tiempos de crisis que vivía Venezuela y el mundo. En el ámbito internacional, Medina se alineó con el panamericanismo y los aliados, lo cual fortaleció su legitimidad y conectó al país con principios emergentes del estado de bienestar. Distinguido público, la adhesión a organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la participación en la arquitectura multilateral sentaron las bases normativas de las políticas sociales futuras. En conclusión, pues el mandato de Medina Angarita fundó un modelo de Estado que, sin ser socialista de manera expresa, incorporó prácticas claves del intervencionismo,
la justicia distributiva y el desarrollo planificado. Su legado alimentó dos trayectorias opuestas, pero estructurales afines: el autoritarismo desarrollista militar y la socialdemocracia institucional. Su ambigüedad constitutiva entre la libertad y control, entre democracia y tutela, lo convierte en una referencia indispensable para comprender la evolución del Estado venezolano en el siglo XX. El trienio adeísta, no es, muchos lo llaman el trienio adeco, ¿no? Yo le doy esa caracterización para no incurrir en un elemento peyorativo, adecomunista, sino el trienio adeísta, 1945-1948, que incluye el breve gobierno de Rómulo Gallegos y la posterior junta militar que se va a instaurar tras su derrocamiento, no fueron episodios aislados en la historia venezolana, sino momentos fundacionales en la pugna por el alma del Estado moderno. Pues en ese corto pero decisivo ciclo se van a sembrar las semillas de dos proyectos políticos contrapuestos que van a marcar el devenir de la República. Por un lado, la democracia populista de corte socialdemócrata, y por otro lado el nacionalismo militar con vocación autoritaria. El golpe de Estado, pues, de octubre del 45, que llevó a Acción Democrática al poder junto con sectores reformistas del ejército, encarnó un impulso modernizador que aspiraba a romper definitivamente con la herencia oligárquica y excluyente. La instauración del sufragio universal, las reformas agrarias iniciales y el discurso centrado en la justicia social fueron los pilares del modelo populista democrático, cuyo ideal era una ciudadanía integrada por la vía de la inclusión política y el ascenso social. Esta visión encontró su culminación en la elección del escritor Rómulo Gallegos en 1947, no solo como un hito electoral, sino como un símbolo moral en la nueva Venezuela, que era civil, educador y novelista, pues legitimado así por el voto popular. Sin embargo, la experiencia democrática fue breve. El derrocamiento de Gallegos en noviembre de 1948 por una cúpula militar evidenció los límites del experimento democrático en una sociedad aún marcada por la verticalidad del poder y la cultura del cuartel. La junta militar que lo va a reemplazar y que luego daría paso a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cristalizó el modelo opuesto, un nacionalismo tecnocrático y centralizador que concebía al Estado como un motor absoluto del desarrollo, pero subordinado al orden y a la disciplina militar. Este modelo prescindía de la participación popular como motor de legitimidad, apoyándose en la obra material, la infraestructura, las grandes construcciones y el mito del progreso. Ambos modelos, si bien antagónicos en apariencia, compartieron una lógica común: la centralidad del Estado como dispensador de bienes, derechos y reconocimiento. Tanto la democracia populista como el nacionalismo pretoriano recurrieron a la renta petrolera como sustento de su legitimidad. Así pues, la inclusión política o el desarrollo material no se basaron en la productividad social o en la institucionalidad sólida, sino en la capacidad del Estado para distribuir los recursos, otorgando favores y también pagando lealtades, ¿no? Fue estas coincidencias, pues, estructural, lo que permitió, después de la caída del régimen de Pérez Jiménez el 23 de enero, la construcción de un sistema de conciliación de élite, representado en el Pacto de Puntos Fijos, que combinó lo esencial de ambos legados, ¿no? La forma democrática, el populismo adeísta y la racionalidad tecnocrática del orden militar. No obstante, el sistema de conciliación pronto devino en una democracia clientelar sostenida por el reparto de cuotas de poder, la cooptación y el uso discrecional de la renta. Los partidos dejaron de representar proyectos políticos nítidos y se transformaron en maquinarias de intermediación.
Así el populismo democrático perdió su vigor transformador y el espíritu del nacionalismo pretoriano fue domesticado en una cultura de acuerdos que va a diluir la autoridad y a bloquear la renovación. La historia, sin embargo, no tolera eternas treguas. El colapso del modelo en los años 80 y 90 no fue simplemente económico, fue el derrumbe de una arquitectura que, habiendo nacido en la tensión entre democracia y militarismo, terminó fusionado todos esos males como expresión de sus propias debilidades. La Venezuela de la democracia petrolera, edificada entre la utopía del pueblo y la mano firme del cuartel, se vino abajo cuando la renta ya no alcanzó para sostener la ficción del consenso. La década militar de 1900, regresamos entonces a esa década entre el 48 y 58. La década militar en Venezuela, pese a su naturaleza autoritaria, pues representó mucho más que una simple interrupción del orden democrático. El distinguido público fue, en efecto, el laboratorio donde se edificaron las bases del gran Estado burocrático moderno, centralizado, tecnocrático y omnipresente bajo el control directo de las Fuerzas Armadas y el margen de toda participación partidista, se consolidó un aparato estatal capaz de planificar, ejecutar y mediar con eficacia en la vida económica y social del país. Este Estado, diseñado para legitimar el régimen mediante la obra material, el crecimiento económico y la disciplina burocrática, no sería desmontado tras la caída de la dictadura, sino resignificado. Lejos de representar una ruptura, el tránsito hacia la democracia posterior en 1958 implicó una sorprendente continuidad estructural. Los revolucionarios del 45, ahora reconvertidos en actores claves del nuevo pacto democrático, encontraron en este aparato autoritario las herramientas perfectas para implementar un proyecto de inclusión social, redistribución de la renta y conciliación política. El populismo democrático, pues, que va a surgir del pacto de punto fijo, no destruyó al Estado pretoriano, sino que lo habilitó, lo adaptó y lo llenó de nuevas promesas. Acción Democrática, pues, especialmente supo servirse de esta maquinaria institucional para promover su visión de justicia social mediante políticas públicas sostenidas por la renta petrolera. Así pues, sobre los cimientos de un Estado omnipotente heredado del autoritarismo, se levantó una democracia pactada, populista y centralizada que combinaba pues la legitimidad electoral con el intervencionismo tecnocrático. Lo que en un inicio fue un instrumento para la dominación militar, se transformó en un medio de mediación civil sin perder su lógica de control vertical. La simbiosis entre la administración pública, formada bajo la dictadura y los cuadros políticos democráticos, distinguido público, generó una alianza de facto que permitió la gobernabilidad durante los primeros años de la República después de 1958. Esta continuidad, no solo funcional, sino también simbólica, es lo que el escritor venezolano Moisés Naím y también el profesor Piñango van a definir como la ilusión de armonía, que está el libro, por cierto, el caso de Venezuela. Una democracia que parecía integrar a todos, pero que en realidad operaba sobre la base de una cooptación de élites, el silenciamiento de conflictos estructurales y la distribución estratégica de la renta. La arquitectura del Estado, distinguidos públicos, que era un Estado desarrollista, autoritario, sirvió paradójicamente, ¿no?, como andamiaje para el populismo democrático y así permitió que los gobiernos civiles administraran consenso sin cuestionar el orden de fondo. En sumo, la década militar no fue solo una anomalía autoritaria, sino una base de construcción estatal cuya herencia resultó vital para los revolucionarios del año 45, reconvertidos en arquitectos del pacto social. De allí, pues, Venezuela entró en una larga etapa de estabilidad aparente, sostenida por el petróleo y una maquinaria estatal capaz de prometer, aunque no siempre cumplir, esa armonía, ese progreso y esa unidad.
Bien, ya para finalizar, pues la experiencia venezolana del siglo XX revela la construcción de un Estado moderno sin una democratización profunda de sus estructuras. Desde la década militar hasta los gobiernos civiles del Pacto de Punto Fijo, se impuso una lógica de continuidad institucional en la que las formas autoritarias no fueron desmontadas, sino adaptadas al nuevo régimen representativo. Así el aparato estatal, centralizado, tecnocrático y vertical, sirvió tanto al control militar como a la gestión civil. Esta simbiosis entre autoritarismo y democracia, distinguido público, va a consolidar un modelo híbrido donde la legitimidad electoral coexistía con una cultura política excluyente, cooptadora y verticalista. El intervencionismo estatal y la renta petrolera se van a convertir en los pilares de este orden de vida política. La capacidad del Estado para distribuir recursos, planificar la economía y contener tensiones sociales desde el centro dio lugar a un modelo de gobernabilidad basado en la mediación y la administración de un consenso. Este legado ha perdurado, no solo en las prácticas de gobierno, sino también en la mentalidad política. El centralismo, la planificación estatal y la expectativa de que el Estado resuelva todos los problemas nacionales siguen marcando el horizonte venezolano, incluso en contextos de crisis. En lugar de romper con el autoritarismo, la democracia venezolana lo recibió, reconvirtiéndolo en como fundamento de la estabilidad aparente sostenida por el petróleo y la ilusión de armonía que hablaba nuestro querido profesor Piñango y el profesor Moisés Naí. Para finalizar, dejo planteada una pregunta que invita a la reflexión y a la investigación crítica. ¿Acaso fue el proceso que se inicia en 1999 y que nos mantiene en desgracia actualmente una continuidad del modelo populista de conciliación de élites que se deformó en un autoritarismo competitivo y luego en la actual dictadura que todos padecemos? Muchas gracias por la oportunidad, gracias al moderador y gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Voy a dejar de compartir. Está silenciado, don César. Gracias, doctor Marcano, por su brillante exposición, que nos permite reflexionar con agudeza sobre las complejidades del poder, la institucionalidad en nuestra historia contemporánea. Muy agradecido. Eh, Les recuerdo a los compañeros que, por favor, a los asistentes que coloquen su nombre completo, pues todavía algunas abreviaciones, algunos seudónimos, para efecto de llevar registro. Cerramos este ciclo de ponencia con la intervención del profesor Sergio Guzmán, eh, quien nos presentará el tema Vino Nuevo en Odres Viejas. Interesante. De cómo un acuerdo de gobernabilidad se transformó en un mecanismo de repartición de la renta petrolera. El profesor Guzmán es sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con un máster en finanzas por Instituto de Estudios Superiores de Administración y un máster en Business Administration por la Universidad Metropolitana. Ha impartido cátedras de Historia Económica y Cultural en el IESA. Cuenta con una sólida trayectoria en el análisis de la realidad venezolana. Demos la bienvenida al profesor Guzmán. Hola, bueno, ya serían buenas tardes por acá en Santiago de Chile. Muchas felicitaciones a todas las personas que se encuentran en este taller, en este diplomado, porque creo que uno de los fundamentos principales de la nueva situación venezolana es tener presente qué es lo que está pasando en Venezuela, qué ha estado pasando en Venezuela, para poder ver qué vamos a hacer como sociedad y como país en el futuro. Muy agradecido del doctor Luis Manuel. Habló bastantes cosas que yo voy a también a tocar en mi exposición y de esa manera pues me facilita la vida para poder empezar para poder desentrañar esas estructuras que están circulando en la historia venezolana.
Entonces, si me puede, por favor, pasar la presentación para colocar la presentación. ¿Me puede presentar, profesor? Ok, ¿se ve? Sí, perfecto. Ok, entonces lo que estábamos conversando que el título de esta presentación es Vino Nuevo en Odres Viejas, de cómo un acuerdo de gobernabilidad se transformó en un mecanismo de repartición de la renta petrolera. Esto es un punto sumamente importante porque lo que nosotros tenemos de fondo en la historia de Venezuela es un conjunto de procesos cíclicos. O por lo menos cuando los analizamos, nosotros los sociólogos lo analizamos desde el punto de vista sociológico, encontramos en la historia una cantidad de procesos cíclicos y esos procesos cíclicos son los que estamos viendo ahora. Entonces, básicamente, para poder entenderlo, voy a separar la presentación en varios segmentos. Una parte, la sección de economía de Venezuela durante el siglo XX. El ciclo, lo que nosotros llamamos el ciclo de violencia renta, que más o menos eso viene ya incluso desde la época de la independencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Después, lo que viene tiene que ver con el pacto de punto fijo, que tiene unas particularidades bien interesantes que ya el doctor Luis Manuel adelantó. Ese agotamiento de ese proceso derivado del pacto de punto fijo que terminó derivando en el chavismo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que quiero expresar o la tesis que voy a sostener en esta presentación es que la cultura política venezolana o lo que se ha construido en la época republicana venezolana es lo que ha venido moldeando esas características tanto de la economía como de la política venezolana, ¿ok? Y en los últimos años o en la última centuria, en los últimos 100 años, derivado de la renta petrolera, ¿ok? Básicamente gira sobre la dependencia del petróleo, el colapso de las élites y el surgimiento del chavismo. Para empezar, tenemos que estar muy claros sobre la situación de Venezuela cuando termine el gobierno de Juan Vicente Gómez, ¿ok? ¿Cuál es el principal problema? Venezuela venía de un siglo, del siglo XIX, envueltas en guerras civiles y esas guerras civiles muchas veces lo que hicieron fue destruir a Venezuela, ¿ok? Entonces la primera gran destrucción fue la guerra de independencia, la segunda gran destrucción fue la guerra federal y cuando entramos al siglo XX, que es cuando se estabiliza la situación de Venezuela, el régimen de Juan Vicente Gómez, como muy bien explicó el doctor Luis Manuel, abrió el país para la inversión extranjera, pero realmente Juan Vicente Gómez lo que tenía era una visión en su cabeza del país como si fuera un gigantesco potrero de su propiedad. La consecuencia de eso es lo que podemos ver en las fotos que están en la presentación. Esas 4 fotos son 4 fotos de los años 30 de de diferentes ciudades de América Latina. Caracas, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Si lo podemos ver, hasta físicamente se da cuenta que Venezuela quedó anclado en el siglo XIX. En palabras de Mario Briceño Iragorri, Venezuela entra en el siglo XX en 1936 al morir Gómez, porque hasta ese momento vivíamos a un rezago feudal, ajeno a las corrientes modernas del mundo. Esa era la situación que tenían las fuerzas que emergieron de la muerte de Gómez para construir un país, con una palanca muy importante que era el petróleo. En 1900, con el estallido del Sumaque 1, ya Venezuela empezaba a tener con una gran cantidad de recursos financieros para poder hacer algo. Pero con el gran problema que Gómez reservó ese dinero para obras, cosas puntuales, sobre todo a nivel del ejército, algunas ciudades como Maracay, algunas actividades, pero no para transformar el medio físico de Venezuela. La consecuencia de eso es que una vez muerto Juan Vicente Gómez, esas fuerzas, todas las élites venezolanas de aquel momento, estaban muy claras de que así no podíamos seguir. Teníamos que hacer algo. Y el gran problema es que una sociedad que básicamente estaba estancada a mediados del siglo XIX no había desarrollado las fuerzas internas como para poder desarrollar un proyecto de modernización o de crecimiento social y político y económico dentro de Venezuela. Entonces diseñan, crean, tienen
un análisis de la situación y diseñan un proyecto nacional que va a resolver o intentar resolver esa situación. Entonces, ese proyecto nacional de modernización consta de cinco puntos. El primero es la creación de un banco central y una ley de hidrocarburos, 50-50, lo que llamaban el 50-50, que básicamente es que de la renta petrolera la mitad del ingreso fuera a parar al tesoro venezolano, sembrar el petróleo, básicamente para poderle darle un nombre, pero básicamente eso lo que consistía es en una vez teniendo esos recursos el Estado, utilizarlo como el cincel en manos de un escultor para cincelar, para crear la sociedad venezolana a través del ingreso petrolero, dado que entendían de que no existían las fuerzas sociales necesarias en Venezuela como para poder llevar adelante ese esfuerzo modernizador. Por otro lado, entonces, eso también derivaba en otro punto de vista o otra situación que explicó muy bien el doctor Luis Manuel, que es el tema de de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Básicamente, debido a la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, porque ya la Segunda Guerra Mundial, ya los países desarrollados veían que eso iba a suceder y habían transformado los flujos de comercio internacionales simplemente a los países que no estuviesen, o sea, los países que no fueran aliados de ellos durante la guerra, simplemente les iba a llegar lo que sobrara. Eso es así, punto. Porque toda la maquinaria, todo el esfuerzo de guerra se iba a concentrar en pues, toda la industria militar y si sobraba algo, pues lo enviaban al comercio internacional. En consecuencia, la mayor parte de los países de América Latina no tenían con qué poder sostener su propio consumo y empezaron a generar industrias que sustituyeran esas importaciones que simplemente no les iban a llegar porque la mayor parte de los países industrializados lo estaban destinando para el esfuerzo bélico. ¿Ok? Y de allí nace esa idea de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ok? Con aranceles para proteger la producción nacional, etcétera. Luego tenemos un problema físico. Venezuela, cuando entra en el siglo XX, prácticamente está desconectada a nivel terrestre o de medios de comunicación y para poder desarrollar ese proyecto, tú tenías que comunicar los principales centros nacionales. Y empieza todo el tema de la construcción de carreteras, autopistas y vías de construcción. Y después tenemos un esfuerzo simbólico. Ese esfuerzo simbólico es en decirle a la población y decirle al mundo que Venezuela había entrado en la modernidad. Y de ahí esos proyectos icónicos como el Hotel Jumbo, la ciudad universitaria, la autopista Caracas-La Guaira y todas esas obras de infraestructura que modernizaron toda la infraestructura de Venezuela. ¿Ok? Ese crecimiento, y adicionalmente es un punto que es muy importante, que no lo había nombrado, que es cómo tú desarrollas un empresariado moderno en un país que estaba atrasado, anclado en el siglo XIX. Y para eso el Estado venezolano y ese proyecto incluía, pues, un sistema político, un sistema público de distribución del ingreso a través del Ministerio de Fomento y lo que se llamó la Corporación Venezolana de Fomento, que lo que hacían era destinar parte del ingreso de la renta petrolera, canalizarla para la creación de empresas modernas capaces de poder llevar adelante el proceso de industrialización de Venezuela y después desde el Estado y a partir de allí, una vez que esas empresas creadas las condiciones idóneas para ese proceso, transferirlo al sector privado. Ese era el proyecto. Ahora que lo hayan hecho es otra cosa, lo que realmente no sucedió. El gran problema de esto y el gran quiz de todo esto es que la renta petrolera se transformó básicamente en un mecanismo por el cual Venezuela, el Estado venezolano desarrolló la sociedad y la economía venezolana. Y parte de esto es lo que podemos ver en este gráfico, ¿ok? Donde podemos ver cuál fue el crecimiento del PIB venezolano desde los años 40 hasta el 99. Vemos cómo contribuyó la renta petrolera, la estabilidad de la renta petrolera, que era gigantesca para poder financiar eso y cómo el crecimiento real de Venezuela vino derivado no tanto del crecimiento de la renta petrolera o de la gestión de la renta petrolera, sino de la inversión de esa renta. ¿Ok? Al crear todo un sistema industrial que fue el que expandió el beneficio de la renta petrolera dentro de toda la población.
Y eso obviamente tuvo consecuencias en el espacio físico. Como lo pueden ver en las fotos que tengo en la presentación, esas son fotos de los años 50, de todas las construcciones y de todo el proceso de modernización de las ciudades de Venezuela. Específicamente, este es Caracas. ¿Ok? Entonces, nótense que esto es en los años 50. Estamos hablando de 20 años después de 1930. Pero a su vez, entonces, tenemos por una parte un proceso de crecimiento sostenido de la economía venezolana a través del ingreso petrolero, utilizando como canal el Estado venezolano, pero a su vez tenemos unos procesos políticos que vienen desde el siglo XIX, como es el ciclo de la violencia renta. ¿Qué se refiere a esto? Si nosotros analizamos a grosso modo la historia del siglo XIX y comienzo del XX de Venezuela, no vamos a conseguir con este ciclo. Un ciclo que comienza con la conquista de Caracas, la captura de la renta, reparto selectivo de esa renta, diseño institucional a la medida, perpetuación, propaganda y coacción sobre la población, exclusión de una parte de la clientela, se agota, hay un agotamiento del modelo fiscal, crisis fiscal y una nueva conquista de Caracas. En este caso, Caracas es igual a caja, es plata. O sea, lo que realmente las élites venezolanas desde Monteverde para acá, lo que han visto es que una vez controlado Caracas, tú puedes controlar las fuentes de renta en Venezuela. En un principio, las aduanas y la agricultura, con el petróleo, con la Venezuela petrolera, es la renta petrolera. Esa renta fácil se distribuye en una clientela, un conjunto de personas que lo que van a generar lealtades en torno al nuevo régimen para poder sostenerlo en el poder. Luego lo que llamamos la constitución como un botín, una redefinición de las estructuras, de las reglas institucionales, reelecciones, federalismo, poderes extraordinarios, para blindarse en el poder, y después eso genera una exclusión autodestructiva. Al encerrarse esa nueva élite atrincherarse en el poder, excluye a otras élites que quedan fuera del margen, y todo el modelo colapsa cuando se acaba la renta o disminuye la renta. Entonces, y volvemos otra vez el ciclo. Estallan las protestas, sublevaciones militares, alzamientos militares, y esos alzamientos militares lo que buscan es conquistar el poder y repiten el ciclo. Estos dos puntos los tenemos que tener en cuenta para explicar el pacto de punto fijo. ¿Ok? ¿Por qué surge el pacto? Básicamente lo que estamos hablando cuando hablamos del pacto de punto fijo es un acuerdo entre las élites, entre los grupos que terminaron, o sea, los grupos que lideraron la oposición al gobierno de Pérez Jiménez. Y esos grupos lo que decían una vez que cayó la dictadura es, ok, si nosotros queremos estabilizar esta situación, tenemos que de alguna manera ponernos nosotros de acuerdo. Y ese ponernos de acuerdo es cómo vamos a garantizar ciertos mínimos de gobernabilidad para que esto no se vaya de las manos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todos sabían de que habían otras fuerzas sociales que no estaban de acuerdo con la democracia y que en la situación naciente y primigenia de ese proceso podían dar el golpe a la mesa y simplemente dar al traste con todo. Entonces, ese acuerdo de élites, ¿ok? Entre, bueno, los principales partidos de aquel momento, lo que incluyera es, bueno, ¿cómo generamos unas reglas básicas de acuerdo para nosotros mantener el poder y generar una alternancia democrática, pero a su vez excluir a los elementos más extremos del juego político para asegurarnos de que la democracia pueda establecerse, generar una estabilidad para poder gobernar? ¿Ok? El gran problema de eso vino después, y fue muy exitoso en eso, porque los 40 años de la democracia, de la Cuarta República, como le suelen llamar, a mí no me gusta el término, pero le suelen llamar así, es que generó la estabilidad necesaria y la alternancia democrática para que esa experiencia se sosteniera. El gran problema es que ellos utilizaron la misma experiencia política de antes, o sea, ese bagaje de ese ciclo, de esos procesos que ya la sociedad venezolana, o por lo menos las élites venezolanas, están acostumbradas, que es cómo repartimos la renta petrolera. O, dicho de otra manera, cómo garantizamos que repartiendo dinero, repartiendo esa renta entre los diferentes actores de la sociedad, poder ganar legitimidad y estabilidad.
Y aquí en este cuadro se los dejo, aparecen cuáles fueron los diferentes actores sociales de aquel momento a los cuales se llegó con un acuerdo para garantizar la democracia y ganar en legitimidad. Los partidos, las Fuerzas Armadas, los empresarios, los sindicatos, la iglesia, la tecnocracia y las compañías petroleras extranjeras. ¿Ok? ¿Eso funcionó? Funcionó perfecto. El gran problema es que eso dependía de que la renta petrolera fuera creciente. ¿Por qué? Porque en la medida de que la renta petrolera fuera creciente, incrementaban los valores disponibles para repartir entre los diferentes actores. Pero de ahí nos conseguimos, lamentablemente, con la situación del boom de los 70, con el embargo petrolero de la OPEP, con las consecuencias y todas las consecuencias que llevó eso. Hubo un boom de dinero, pero ese boom de dinero derivado del Viernes Negro generó lo que nosotros podemos ver en el siguiente gráfico. ¿Ok? En el principal punto que tenemos, el primer punto rojo que está en 1977, fue el último año en que Venezuela logró un crecimiento sostenido de la larga serie de crecimiento económico de Venezuela desde los años 20. O sea, Venezuela dejó de crecer en 1977, no en los 80. Eso significa que en el momento de mayor boom de los precios de petróleo de los años 70, Venezuela colapsó su capacidad de crecimiento. Y de allí hacia abajo empieza el proceso de agotamiento de ese crecimiento económico. Se agota el sistema de industrialización por sustitución de importaciones, básicamente porque eso depende del tamaño de la población, y con una población de 20 millones, 15 millones que tenía Venezuela en los años 70, simplemente ya no daba para más. Ya, o sea, todo lo que pudieses haber sustituido ya estaba sustituido y tendrías que abrir los mercados internacionales y meterte en el comercio internacional distinto al petróleo, y Venezuela no tenía la capacidad para poder hacer eso. El resultado final, que eso fue lo que terminó derivando en la crisis del Viernes Negro y en el Caracazo en el 89, que es el segundo círculo rojo. Y después, si se ve en el tercer círculo rojo, es en 1998, para que podamos ponderar las consecuencias de la crisis económica donde estábamos montados. O sea que para 1998 Venezuela más o menos tenía el mismo PIB per cápita, o sea, la misma capacidad, la misma riqueza que en 1965. Así era de la magnitud de la gigantesca crisis que nosotros teníamos. Eso obviamente generó un gigantesco malestar social, y ese malestar social terminó en el Caracazo. ¿Ok? Esa foto es una foto original de la época del Caracazo, la recuerdo porque yo estaba cerca de allí, yo vivía cerca de allí para 1989. ¿Ok? Y esa explosión social, volvemos otra vez al ciclo, ya fuimos al sitio de protestas y crisis fiscal, que derivó creando las condiciones necesarias para el establecimiento del chavismo. ¿Ok? Entonces, ese ciclo de violencia y renta bajo el chavismo tiene las mismas características que tiene en el siglo XIX y en el siglo XX. Lo que cambia es básicamente los actores y la fuerza de la renta. La fuente de la renta. ¿Ok? La conquista del poder por parte del chavismo entre 1992 y 1999, violencia fundacional, el golpe de Estado, la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones del 98, etcétera. ¿Ok? La captura de la renta, o sea, y esto es súper importante, porque cuando el chavismo logra hacer el takeover, hacer la toma de PDVSA, la roja rojita, y la transforma en la roja rojita, con la destrucción de esos 18.000 trabajadores que son despedidos, lo que termina sucediendo es que a partir de ese momento empieza la destrucción de la economía venezolana. Lo que pasa es que el ingreso petrolero de esos años hace que esa destrucción no se vea a nivel social, porque hay dinero suficiente en el Tesoro Nacional para poder repartirlo. ¿Ok? Y es muy sencillo. De un barril de petróleo que teníamos en $18, llegamos a tener un barril de petróleo en $111. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda competir contra esa
quincón de dinero que entró en Venezuela. Y esa cantidad de dinero, esos miles de millones de dólares que entraron en la economía nacional, pues obviamente empezó con el reparto selectivo. Los militares con la toma de los diferentes ministerios y fuentes de riqueza nacional, las misiones entre la población, la creación de una nueva élite que fuera leal al gobierno que llamamos nosotros la boliburguesía, el partido Estado, el PSUV, como una fuente de organización política de toda la sociedad, con tendencias o con un proyecto a ser un partido único, que es lo que podemos ver ahora a través de la destrucción de los partidos de oposición y los aliados externos, que es un factor fundamental para el sostenimiento del régimen, ¿ok? Y que lo diferencia de otras situaciones del pasado. Pudiese ser parecido a lo que sucedió en su momento con Gómez y el apoyo que recibió de los Estados Unidos cuando le dio el golpe de Estado a su compadre. Un rediseño obviamente institucional, primero el de la Constitución de 1999, pero después con el tema de las reelecciones indefinidas, el vaciamiento del Parlamento opositor, el carnet de la patria, que básicamente es un instrumento de control, poderoso instrumento de control social de la sociedad, de las personas más vulnerables, para tenerlos controlados y mantener el nivel, tenerlos bajo control. La propaganda más la coacción, esto ya todos lo sabemos. El tema de lo que ya algunos autores llaman la telepresidencia, es decir, esa constante presencia del presidente de la República y de la información gubernamental, esa supremacía mediática por la cual se configura o se gestiona el ideario de lo que está pasando en el país. El aparato represivo, el fuerte aparato represivo del FAES, el SEBIN y todo el tema militar por detrás, y el clientelismo alimentario, el de las famosas bolsas CLAP y todo aquello. Pues este modelo obviamente también colapsó en algún momento. Como podemos ver, esta gráfica que tenemos al frente es una gráfica que muestra el precio del petróleo venezolano, que es a través del crudo Merey. ¿Ok? Y podemos ver cómo a partir del 2014, 2012, 2013, 2014 empieza la caída en picada del precio del petróleo por factores internacionales. Venezuela no tiene nada que ver con eso, pero esa disminución del factor de los precios del petróleo fue lo que terminó destruyendo, disparando todo el proceso de crisis financiero y crisis económica que conocemos ahora de Venezuela y por la cual muchos de nosotros estamos fuera del país. ¿Ok? En este punto sí me gustaría enfatizar el problema derivado de esta gigantesca masa de dinero y de control estatal y de nacionalizaciones, de estatizaciones del Estado, que viene derivado del pasado, de esa mentalidad de que el Estado es el que tiene que ser el que controle las fuentes de riqueza nacional, porque eso fue lo que hizo que se destruyera todo el aparataje o toda la construcción que se había hecho durante los últimos 40 años de construcción del Estado Nacional a través de la creación de una industria, de un sector privado que pudiese llevar adelante algo de la diversificación de la industria venezolana. Y cuando viene esta bajada de precios, simplemente el Estado venezolano no tenía la capacidad de seguir financiando todo lo que financiaba y vino la debacle. Por último, tenemos el tema de las crisis y protestas, ¿ok? Que es lo que los últimos años que ya todos nosotros conocemos. No creo que necesite explayarme en todo esto, porque todos los conocemos. Esto ya es historia reciente, esto es lo que todos nosotros hemos vivido en algún momento, de toda la crisis represiva que estamos teniendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son mis observaciones sobre esto? Primero, darnos cuenta de los procesos del ciclo político que está por detrás. Estamos ahorita en la fase final de ese proceso. No va a ser fácil porque este gobierno efectivamente, por eso es vino nuevo en odres viejas. Este es el proceso que está por detrás, pero el gobierno ha logrado, o por lo menos estos actores, esta nueva élite ha logrado conseguir algunas herramientas adicionales para poder afianzarse en el poder. Y las preguntas que surgen en torno a esta situación son básicas. La primera es, ¿cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo rompemos le quitamos al Estado la capacidad de poder
controlar y poder repartir las fuentes de la renta nacional, cómo evitamos de que puedan rediseñar nuevamente el aparataje institucional para poder afianzarse en el poder, cómo dispersamos ese proceso mediante el cual cada nueva élite que llega al poder quiere crear una nueva élite a su imagen y semejanza para que sean sus leales y lo blinden. Y por último, cómo desarrollamos las fuerzas sociales en Venezuela para que la fuente de riqueza sea más dispersa, el Estado dependa de los ciudadanos y no de que ella pueda controlar las fuerzas económicas del país y distribuírselos a los que ellos consideran. Y por último, para mi reflexión, es cómo creamos una cultura social, sobre todo en las nuevas generaciones, que entiendan su papel en la participación ciudadana para evitar en el futuro que estas fuerzas, mm, vamos a llamarlas retrógradas del país, puedan volver a tomar o puedan volver a generar un proceso como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por su brillante presentación. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Si es tan amable.